Y tú eres quien pone al hombre, Señor, el querer como el hacer. Tú eres quien dio la boca al hombre, quien le dio la lengua al hombre. Y dice tu palabra que no debemos de preocuparnos por lo que hemos de hablar o decir delante de los hombres, porque será tu espíritu el que hable por nosotros. Hoy te rogamos que tu espíritu hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Queremos bendecir a todos, Señor, los que estamos acá y a los que se conectan a través de las redes sociales. Que esta palabra logre penetrar, Señor, a sus mentes, a sus corazones y se cumpla la escritura que dice en el libro de los Hebreos, Señor, que tu palabra entre como una espada de dos filos hasta separar el alma, el espíritu y hasta discernir las intenciones del corazón, hasta que llegue hasta los tuétanos, Padre, y se disciernan todas y cada una de las intenciones de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga fuerte conmigo, el día de hoy quiero estar receptivo y abierto a la voz de Dios. La Biblia dice en en el libro de los Hebreos, que ahora Dios nos habla claramente y cara a cara, porque Dios nos habla a través de su Hijo. Amén. Anteriormente, Dios hablaba a su pueblo a través de profetas, de gente que Él enviaba, de señales, de milagros, más que sobrenaturales, divinos y sorprendentes. Pero Dios canalizaba específicamente su voz desde el inicio. Dios ha sido un Dios profético desde el inicio. Dios canalizaba su voz a través de hombres y mujeres que servían como un vaso de honra para poder hablarle al pueblo de Dios y traer revelación a sus vidas. Amén. En aquel entonces se le conoció como profetas o profetisas. Eran gente escogida de parte de Dios para que ellos portaran su voz o que ellos fueran los portavoces de la voz de Dios, porque desde que el hombre decidió apartarse de él y decidió pecar, entonces se perdió la relación entre Dios y el hombre. La relación directa entre la presencia de Dios y el ser humano. El ser humano creado para estar en una comunión con Dios en el Edén. Y al entrar el pecado en el hombre, esa relación se perdió. Ese lazo se rompió. Pero Dios, en su grande misericordia, quería seguirnos hablando y quería seguirnos mostrando misterios, quería seguir revelándose a nuestras vidas, quería seguir hablándole directamente o cara a cara al ser humano. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha tenido la intención de que le conozcamos, de que sepamos quién es Él. Y no podemos conocer a Dios tal cual es si Él mismo no se muestra en nuestras vidas. Amén. Amén. Inclusive la palabra revelación viene de una raíz hebrea llamada galá, G-A-L-A, galá, que significa darse a conocer a sí mismo, descubrirse o quitar un velo. ¿Y cuántos de nosotros, antes de venir a Cristo, no estábamos como con un velo? De pensar que toda nuestra vida estaba correcta o que estaba bien o que simple y sencillamente no necesitábamos a Dios y lo teníamos fuera de nuestra vida y de nuestros planes. Pero cuando Él se mostró a nuestras vidas, nos hizo saber y nos hizo ver que sí le necesitamos. Que no solamente lo ocupamos en nuestras vidas, sino que dependemos de Él para que su plan se pueda dar en nosotros. Y que todo lo que nosotros hemos vivido hasta este tiempo y hemos sufrido y hemos llegado hasta acá, todo eso haya quedado solamente como la lección de vida, para que de aquí en adelante que guardamos la fe en Él, nuestra vida no solo cambie por fuera, sino que nuestra vida tenga propósito. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Y cuántos de ustedes y cuántos de nosotros, inclusive los que me estén viendo por internet, cuántos no nos hemos llegado a sentir sin rumbo ni dirección ni sin propósito? Y súmele algo más, que hoy arrancamos esta nueva serie, llamada Los Descalificados. Amén. Diga fuerte conmigo, los descalificados. Los descalificados. ¿Qué es una calificación? Es una cualidad que alguien más te otorga para hacerte sentir que tú estás apto en o para
para realizar una función. Y muchos de nosotros, al venir a Cristo Jesús, ya llegamos descalificados de por sí de nuestras familias. Llegamos descalificados de otras religiones. Llegamos descalificados en nosotros mismos por nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y a lo largo de esta serie, yo quiero mostrarle a través de la palabra de Dios cómo la gente menos calificada, cómo la gente más descalificada de toda la Biblia fueron los que Dios usó. Fueron los que Dios agarró y los que Dios escogió. Quizás usted viene a la iglesia hoy, o me estás viendo por internet, y sientas que tu vida ha sido descontinuada, descalificada o rechazada por alguien más. Y has estado buscando aprobación de Dios, de la gente, de tus padres, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos sin saberlo. Porque quizás tú mismo ya te descalificaste para todo lo que piensas que es la vida. Para todo lo que piensas que es Dios. Y para todo lo que piensas que es la iglesia. Amén. Éxodo capítulo 3. Este es uno de mis personajes favoritos. Porque muchos de nosotros quizás conocemos la historia de Moisés. Conocemos su gloria. Conocemos los grandes hechos de un hombre que sacó a toda una nación de un cautiverio, de la gran civilización antigua llamada Egipto. Y muchos de nosotros conocemos todos los aspectos gloriosos de Moisés. Quizás hemos oído su historia, quizás nos la contaron en un instituto bíblico o en una escuelita dominical, y nos hicieron una gran historia de un hombre fuerte, libertador, que Dios usaba con gloria, que era casi el mismo rostro de Dios en la tierra, un hombre que vivió alrededor de 120 años, que inclusive su cuerpo se lo llevaron, porque fue tan fuerte como Dios usó a Moisés, que la gente lo quería convertir casi que en un dios, en un ídolo, y su cuerpo nunca se encontró. Pero cuando vemos los aspectos primarios de la vida de Moisés, y nos damos cuenta de lo que él mismo pensaba de él mismo, y nos damos cuenta de esos detalles que la historia no refleja muy a fondo, podemos identificarnos con un hombre que estaba descalificado. Ahora, hay diferentes formas de descalificar a alguien, pero hoy quiero que veamos una muy interesante. Libro del Éxodo, capítulo 3, verso 10. Vamos a leer varias citas de estos mismos pasajes, pero yo quiero que usted vaya a Éxodo 3:10. Amén. Mire lo que Dios le dice a un hombre que se encuentra con él en un monte. Ven, verso 10, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, vayamos hasta el capítulo, en esos versos hasta el 14. Veamos la respuesta primero de Moisés en el 11. Entonces Moisés respondió a Dios. La primera respuesta del llamamiento de Moisés es esta. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Número 1. Vamos a irnos paso a paso. ¿Amén? Pero brínquese hasta el verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Segundo cuestionamiento, él no sabía qué responder. Primero, no sabía quién era. Después, no sabía qué responder. Vaya por favor conmigo hasta el capítulo 4, el siguiente capítulo. Capítulo 4, verso 10. Entonces, ¿sí lo tenemos? Sí. Capítulo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora ve pues, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Verso 13. Este es un diálogo impresionante entre Dios y un ser humano cualquiera.
Perdón, verso 13, de ese mismo, el que sigue. 13. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. Mire la respuesta de Dios en el 14, para los que piensan que Dios no se exaspera. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Qué pasó? Santo Dios. O sea, un ser humano que está teniendo un diálogo con Dios hace que Dios se exaspere. El primer síntoma de un descalificado es que exaspera a Dios. Porque ponemos tantas trabas en nuestras vidas y tenemos tantas excusas para creer a lo que Dios nos dice, que mire lo que pasa aquí. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Hasta ahí. Número 1. Una persona descalificada, el primer síntoma de que una persona se siente descalificada es que no cree en sí mismo. No tiene ningún tipo de identidad personal. Se siente que no es lo suficientemente capaz como para responder a lo que Dios quiere en su vida. Y la primera instancia que vemos en Moisés, lo primero que podemos ver en Moisés, es que a pesar de que él mismo está hablando con la gloria de Dios y se le aparece Dios a través de una zarza ardiente y su voz le empieza a hablar y Moisés lo entiende y Moisés lo cree. Pregúntame ¿por qué? Porque Moisés había sido criado bajo la cultura hebrea, no solo la egipcia. La madre de Moisés, el padre de Moisés hicieron todo lo posible porque Moisés no olvidara de dónde venía. Según la historia y según algunos detalles de la Biblia, quien estuvo amamantando a Moisés fue su propia madre, en un palacio extraño. La mandaron traer y buscaron una nodriza cuando Moisés era un bebé, después de ponerlo en el agua, y cuando lo sacaron del agua y lo toma la hija del faraón para criarlo en el palacio como si fuera un príncipe egipcio, mandaron buscar una nodriza. ¿Y a quién cree que trajeron? Diga, ¿a quién? A una mujer que se llamaba Jocabed. Y esa era la madre de Moisés. Y ella lo estuvo amamantando, y mientras ella lo amamantaba, aunque las telas de los pañales de Moisés eran egipcias, aunque la cuna de Moisés era egipcia, aunque el palacio donde Moisés se dormía era egipcio, hubo una persona que estuvo ahí diciéndole, tú no eres egipcio, tú tienes un gran plan, tú tienes un gran propósito. A veces el problema de los descalificados es que no tuvieron a alguien a su alrededor que les enseñara quiénes son. Que te dijera a ti quién eres. Y la descalificación nace desde los mismos hogares, cuando los propios padres ponemos a nuestros hijos como mal ejemplo por alguna travesura, algún error o algún error que cometieron, algún daño que hicieron, y agarramos a los niños y les decimos, tú eres un burro, tú eres un malcriado, tú eres esto. Y ¿sabe? Marcamos a nuestros hijos con una desaprobación y una descalificación muchas de las veces desde que están pequeños. Por eso nuestros hijos crecen no sabiendo quiénes son. No sabiendo quiénes son. Y un cristiano descalificado no es aquel al que el pastor no escoge para dar un tema, es aquel que él mismo no sabe quién es. Y no cree en sí mismo. Y el problema que yo enfrenté más grande dentro del ministerio es que yo creía tanto en lo que Dios me había dicho que la gente decía que yo era un arrogante. No, el problema es que con los que me juntaba tenían falta de identidad y no se creían lo que Dios les decía, aún siendo profetas. Y aún estando dentro de un liderazgo, aún pastoreándome a mí. Había gente con tantos complejos de inferioridad que cuando te ven seguro de hacer algo porque sabes que Dios te habló y te la has creído tanto en tu vida que dices, sí Señor, yo te creo, yo soy esto, tú me dijiste, me levantaste. Otras personas te van a descalificar y te van a tachar de arrogante. Y el problema no es que tú eres arrogante, el problema es que ellos no creen en sí mismos. No tienen una identidad propia. Te ven hacer algo a ti diferente y para ellos eres una cosa rara. Eres un descalificado. Ojo, a este no lo pongan. Se cree mucho. No, tú te crees poco. Ese es el problema en la iglesia.
No, el problema no es que yo me crea mucho, el problema es que sé lo que soy en Él, en Dios. En Dios, no en mi propia fuerza, en Dios. ¿Me explico? Y tenemos una generación de gente dentro de la iglesia descalificada porque siempre alguien llega y te dice, no, yo no creo que Dios te haya hablado. Y tú dices, sí, cierto, Dios no me habló, fue mi propia mente. Y tú solo te descalificas. Tú solo te autojuzgas y dices, no, yo no soy digno de ir con Faraón. ¿Por qué yo? ¿Para qué yo? Ojo, ojo, ojo. Moisés vivió 40 años en ese palacio. Moisés conocía perfectamente el mismo terreno al que Dios le estaba diciendo, ve. El más preparado para ir a ese lugar. ¿Usted cree que quién era? ¿Usted cree que era el suegro de Moisés llamado Jetro? ¿Usted cree que era otro de los pastores amigos de Moisés que estaban en la misma chamba? Que llegaba a la hora del lunch, se iban al pozo de las aguas. ¿Qué onda? ¿Qué te pusieron de lonche? Ahora me hicieron a mí cabrito asado. ¿Y a ti? No, pues es que es americana mi esposa, no pone lonche. ¿Sí? Dios me libre. No, just kidding. ¿Verdad? Y yo me imagino que Moisés cuando estaba ahí junto con los demás pastores, ineludiblemente tuvo que haber preguntas como, oye, pero es que tú te ves diferente a nosotros. ¿De dónde vienes? Y la historia no lo cuenta tal cual en la Biblia, pero las historias o la historia, o cuando vemos mitología, o cuando ahondamos en las culturas, nos damos cuenta de que Moisés no revelaba de dónde venía, porque dice la Biblia que su aspecto era de un egipcio. Su aspecto era el de un egipcio, cuando lo encontraron en el desierto. Cuando la que se casó con él lo encontró, y él había defendido en un pleito, cuando querían atacar a mujeres. Dice que se lo llevaron a un hombre llamado Jetro, cuando Moisés no era nadie, y le cuentan toda la historia al suegro de esa mujer llamada Séfora. El hombre era un sacerdote de esa región, se llamaba Jetro. Es toda una historia de Netflix, pero súper interesante, hermano mío. Véala capítulo tras capítulo en esta serie, ¿sí? Y búsquenos ahí en Netflix, no nos va a encontrar. Nomás estamos en Facebook y YouTube. Entonces, cuando esta mujer llega, librada por Moisés, llega y le dice a su papá, papá, un varón egipcio nos libró de los que nos querían robar el agua y nos querían violar. Y el papá, me imagino, ¿cómo? Tráemelo. El que te haya salvado es digno de vivir en mi casa. Y cuando trajeron a Moisés delante de ese hombre, lo vio y dice, caray, no me esperaba a un mix. No me esperaba, tú te ves medio hebreo y medio egipcio. ¿Qué eres? Y yo imagino que Moisés sentía tanta vergüenza, tanta descalificación que habían hecho en él en Egipto por perseguirlo como un asesino, que ya él no sabía ni quién era. Que él ya no sabía. Dice la Biblia, ahora hasta tartamudeaba. Cuando en otro capítulo de otro libro dice que Moisés era poderoso en palabras y en hechos. Libro de los Hebreos. Capítulo 10 y 11, si yo no me equivoco. ¿Me explico? Muchas de las veces la descalificación de tu vida nace alrededor de gente que no saben quiénes son y te ven a ti segura y seguro de quién tú eres y la gente te descalifica. Y dice, no, ese es un soñador. Sus sueños guajiros, ese es un loco. ¿Cómo que va a ir a las naciones? ¿Cómo que va a hacer esto? ¿Cómo que? Me explico. Hay gente a la que tú le cuentas, esto es bien común aquí. Hay gente a la que tú le cuentas la visión de hacer un negocio en tu vida y lo primero que la gente te dice es, yo no creo que pegue. Ya hay muchos de esos aquí. No, ni lo pongas. Búscate otro oficio. ¿Sí o no? No, yo no creo que vendas. Es que ya mira al otro que era bien conocido, 20 años tenía y mira, ya quebró. Siempre la gente va a buscar descalificar tu sueño y tu visión. Por eso es que el peor error de una persona que sueña es contarle sus sueños a gente insípida. Porque la gente insípida que no piensa igual que tú, no solo va a descalificarte, va a envidiarte. Y la envidia es lo que ha matado a mucha gente usada por Dios. O que tenía un llamamiento de parte de Dios. Porque la envidia te hace creer que tú no eres apto para que Dios te use. Porque la envidia te va a decir, no, yo no creo que tú puedas. Yo no creo que tú sepas. Es más, yo no creo que Dios lo vaya a hacer contigo. Y eso es un grado de descalificación, ¿sí o no?
Así que cuando Moisés está siendo criado, la que le está diciendo, tú eres el próximo libertador, Dios me dio una palabra, tú tienes que ser el libertador que estamos esperando, por algo no te moriste dentro de todos los que mataron. Y su propia madre le está diciendo, ¿para qué es bueno? Así que Moisés crece en un gran palacio. Moisés crece poderoso en palabras y en hechos. Pero ahora estamos viendo a un hombre que teme volver al lugar de donde salió, porque ya no se siente capaz de ir. Ojo, ¿cuántas veces tú te has sentido incapaz de volver a empezar cosas que dejaste incompletas en tu vida? Porque mire la descalificación que te dice la gente. Ya estás vieja. Ya estás viejo. Ya pasó tu tiempo. ¿Qué es eso que andes como chavita en tu primer amor ahí en la iglesia? Estás para hacer tortillas en la casa nomás. ¿Se ha fijado que hay gente que descalifica tu persona por tu apariencia física? Te descalifican por tu apariencia. Oh, yo no creo que tú seas pastora. Yo no creo que tú, porque miran tu físico y miran tus debilidades externas y la gente descalifica tu persona. Y eso viene desde el hogar. Muchas de las veces le dijimos al hijo que no era tan inteligente como el primer hijo, mira, deberías de ser como tu hermano. Ese es el peor pecado que un padre puede cometer. Diga, ¿cuál? Comparar a los hijos. Pregúnteme ¿por qué? ¿Por qué? Porque ni Dios lo hace. Porque cada hijo es especial en su esencia. Y aún sea el hijo más bruto de la casa. Ay, es que este lo tenemos que cuidar, no porque no, es que está bien bruto este. No es porque mucha gente confunde al hijo consentido con el hijo más bruto de la casa. No, es que no es que es consentido, es que este es el que tenemos que cuidar porque salió medio bruto. ¿Sí o no? Y el otro, ¿verdad qué se llama? Se lo cree. Muchas de las veces la descalificación de nuestras vidas y de nuestro propósito nace en el hogar porque también hubo gente que descalificó a nuestros padres. Quizás usted es el fruto de una relación temprana y cuando tus padres embarcaron en esa relación de noviazgo te tuvieron a ti, no por planificación, sino por una noche de pasión, por una noche de decisión y te casaste muy joven. Te casaste muy chica, te casaste muy chico. Y hubo gente quizás de la familia que dijo, fíjese cómo habla la voz de la descalificación. ¿Se lo digo? Es que esta serie por eso está buena. Fíjese lo que dicen. Ya salió con su domingo 7. Uy, teníamos tantas esperanzas en que esta nos iba a sacar de pobres. Y salió con su domingo 7. No sé si a usted ha conocido historias así. O usted es esa historia. O alguien que me esté viendo sea la historia. No sé si usted conoce a alguien que desde el momento en el que una mujer se embarazó con algo no planificado, lo primero que recibió de su casa fue el rechazo y el sentirse que ya era un estorbo en casa. Y eso nos obligó a veces a abandonar la casa o a soportar menosprecios. O hubo gente que tenía un gran propósito, pero se convirtió en la doméstica de la casa por esa decisión o yo no lo considero un error, lo considero más que nada una decisión temprana o prematura, ¿verdad? Porque nadie va a una relación sabiendo lo que no le pueda pasar. Todos sabemos lo que puede pasar. ¿Me explico? Nuestra conciencia nos advierte. Y esa descalificación que la gente hace sobre nosotros, que nace a veces desde el hogar, cuando vamos creciendo y conocemos a Cristo como Señor y Salvador, lo primero que llega a nuestra mente es, ¿cómo Dios va a hablarme a mí si soy tan pecador? Y automáticamente tú te descalificas de cosas que Dios ni siquiera te ha dicho. ¿Cómo Dios va a usarme? Si mira de dónde vengo, pastor. ¿Y tú crees que Moisés venía del mejor lugar? Si venía de Egipto. Imagínese lo que ese joven de 40 años salió Moisés de Egipto. Imagínese todo lo que ese joven vivió estando en el desenfreno de una civilización que lo que quería era pervertir el propósito de Dios en él.
¿Le cuento un dato histórico, sí o no? ¿Sí quiere aprender o no? ¿Usted se acuerda que hay la historia de un hombre llamado José el Soñador? Cuenta la historia en el libro del Génesis, capítulo 37 en delante, que ese joven en una ocasión salió huyendo de la casa de un hombre que se llamaba Potifar. Él era el principal sirviente de un magistrado, de un ministro egipcio que se llamaba Potifar. Dice que era tan rico que lo único que le negó a José es que no tocara a su esposa. Pregúntame, ¿por qué? No creo que por celoso, diga, entonces, ¿por qué? Ahí va la historia. Porque en ese entonces la moda era que las mujeres casadas engañaran a los maridos. Esa era la moda en Egipto. ¿Usted cree que esto es algo nuevo? No, esto no es algo nuevo. Esto es algo del diablo que siempre ha existido. Esa era la moda en Egipto. Entonces la mujer esperó mucho tiempo para ver cuándo era el momento perfecto para balanzarse a José. Porque dice que lo vio atractivo, le llamaba la atención, vio que tenía tanta gracia el hombre sobre él que dice que su amo, que era el dueño de la casa llamado Potifar, dice que no le negaba absolutamente nada. Si la Biblia dice que ese hombre no le negaba nada a José, entonces me hace entender que sí le negaba cosas a la esposa. Diga, ¿sí o no? Porque a veces hay maridos que le pueden dar todo al amigo, pero le niegan todo a la esposa. Eso no es nuevo, esto ya tiene muchísimos años, miles de años. Ese es el mismo espíritu que está hoy en día igual, descalificando a gente. Así que está José ahí y cuando se fue su amo, se fue su señor de la casa, la mujer esperó a que José estuviera listo. Diga, ¿cómo lo encontró? Bañándose. Entonces se le quiso meter por la rendija, por la puerta falsa. Y dice que José la rechazaba y le decía, no podemos hacer esto. Y la mujer le decía, ¿pero por qué? Me dijo, mi Señor me ha confiado todo y lo único que me ha negado es a ti. Yo no puedo fallarle. No era que no quería o que al propio hombre como tal, José, no le llamaban la atención las mujeres. No, es que estaba viviendo en una santidad para un gran propósito que Dios lo había llamado, que estaba rehusándose a caer en una descalificación. Y la mujer dice que como no podía con él, le arrebató la toalla y José salió huyendo con ella. Pues la mujer se acercó llorándole al marido con una historia de Netflix. Ay, el siervo que tú dejaste a cargo, que hizo abusar de mí. ¿A quién le iban a creer más? ¿A la mujer llorona o al encuerado que salió huyendo? ¿Será que pasa hoy lo mismo? Es la misma historia, nada más que muchísimos años después. Así que ese hombre enfurecido, dolido, porque él había puesto su confianza en José y pensó que lo había traicionado. Lo que pasa es que la moda de la civilización de ese entonces era el engaño. Eso era normal en esa civilización. Si eso era normal antes de que Moisés naciera, ¿qué cosas no habría cuando Moisés nació? Por eso es necesario que estudiemos la palabra y la cultura. ¿Me explico? ¿Usted cree que Moisés no quería volver solamente porque no quería ver a Faraón? No, porque su pasado le recordaba todo lo que él había hecho en ese pasado. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Usted me está cachando? Termino con José. Lo mandaron a la cárcel. No lo mataron, pero lo mandaron a la cárcel. La historia sigue y es muy linda. Pero si eso pasaba en ese tiempo, cuando Moisés nació, ¿qué cosas no pasarían en Egipto? ¿Qué cosas no vería Moisés? Así que Dios lo llama y lo primero que le dice es, ven y te enviaré al lugar de donde saliste. ¿Usted cree que Moisés se negó solamente porque se sentía incapaz? Diga, no. Entonces, ¿por qué? Diga, ¿por qué? Porque muchas de las veces tu pasado es lo que más te descalifica. Porque te acuerdas de quién fuiste y miras a Dios y dices, no creo que con tan terrible pasado Dios vaya a hacer algo conmigo. No creo que Dios ya me haya perdonado todo lo que le debo de mi pasado. Y por eso está Moisés discutiendo con Dios. ¿Cómo que yo voy a ir a Faraón? Diga por favor conmigo, ¿por qué? No, pero ahora como que le interesa para que se anime María. Diga, ¿por qué? Porque el actual Faraón y Moisés se conocían. Diga, ¿qué había pasado? Pero échele ganas para que aprenda. Diga, ¿qué había pasado? Habían crecido juntos. Crecieron juntos. Él como el hijo de la hija de Faraón
él como el hijo de Faraón. El que debió de haber tomado el trono posiblemente había sido Moisés. Cuando Dios lo sacó de Egipto y se fue huyendo al desierto por lo que había hecho, ¿usted qué cree que es lo que más perseguía la mente de Moisés? Su pasado. Su pasado. Por eso la Biblia registra tácitamente que cuando las mujeres vieron a Moisés dijeron, un varón egipcio. ¿Cómo era la apariencia de Moisés? De un egipcio. ¿Cómo llegaste tú aquí a Cristo? Como un egipcio, con tus malos hábitos, tus malas caras, tus heridas, tus rencores, tus daños, y aunque tiramos lágrimas y mocos al suelo, una palabra a veces nos hace sacar el egipcio que llevamos dentro. ¿Sí o no? Y mire cómo la gente descalifica a los pastores y a la iglesia. Cree que es mejor que yo. No, nadie está diciendo que yo soy mejor que tú, al contrario, soy peor quizás. Pero estoy acá porque obedecí al llamado y no me descalifiqué a mí mismo. ¿Me explico? ¿Cuántas veces tú sola y solo te descalificas a ti mismo, a ti misma? ¿Aló? Que cuando Dios te llama y te dice, ven y te enviaré a Amarillo, y tú, ay Señor, está muy lejos. Pero lo único que estás pensando es en tu pasado. Lo único que estás pensando es en las veces que la gente te ha dicho, no puedes. No creo que tú seas. No creo que tú debas. Los descalificados es ese tipo de personas que Dios ama escoger. Diga por favor conmigo, ¿por qué? Porque poseen la máxima cualidad que Dios busca en una persona. Diga, ¿cuál? Son débiles. Son nada. Y se sienten menos que nada. Y eso es lo que Dios busca en un líder. Porque la gente que se siente muy fufurufa, sintiendo que las pueden todas, te póngame en el altar y yo las puedo todas. Eso es lo que Dios aborrece. Porque es el espíritu de Satanás, el espíritu del orgullo, el espíritu de la arrogancia, el espíritu de la vanidad. Eso es lo que Dios aborrece. Pero cuando vemos a una persona que le tiene más miedo al púlpito que a su propia esposa, ¡ay, santo Dios! Le tiemblan hasta las piernas. Cuando vemos un descalificado enfrente, ¿no? Cuando vemos un descalificado enfrente, eso es donde Dios muestra su gloria. Porque es fácil creerle a Dios cuando vemos a una gran personalidad, pero cuando vemos a uno que no es nada, entonces ¿qué? Diga por favor conmigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La gente normal duda. O porque si usted trae una gran personalidad a la iglesia, se llena la iglesia. Pero tráigase un desconocido, pero llamado por Dios, y verá que todos van a decir, ay, yo no creo que suceda algo. Pero cuando tú has sido tan descalificado en la vida por todos y por todo, eso es lo que Dios más agarra. No porque las grandes personalidades no sean importantes, no digo eso, sino porque el que más siente temor de que Dios lo use, ese es el que Dios está buscando. El que más le corre al púlpito, ese es el que Dios agarra. El que se siente más bestia, el que se siente más incapaz, el que se siente más inútil, el que se siente más rechazado, el que se siente más dolido, más quebrado, al que todo mundo puede señalar y juzgarle sus errores de afuera. Eso es lo que Dios está buscando. Diga, ¿por qué? Porque a Dios le encanta avergonzar a los sabios. A Dios le encanta avergonzar a la gente que cree que ya conocen de Dios y Dios agarra una piedra y la hace hablar. Porque la gente descalificada, esa es la que Dios más está buscando. La gente más terrible, la gente más en el pozo más profundo. Eso es lo que Dios ama rescatar. Porque cuando vemos una gran personalidad frente a la iglesia, podemos decir, wow, qué Dios tan glorioso. Pero cuando ves un testimonio de una pandillera, de una prostituta, hasta muchos se azoran. Ay, y todo hizo eso en su vida. Como si se nos hubiera olvidado de dónde salimos, ¿no? ¿Ah?
¿Le estoy removiendo la llaga? ¿Cuántas veces no has estado al lado de gente que dice, ¡ay, la hermana se divorció! Híjole, qué duro. Híjole, que... ¿Sí me explico? ¿Nunca te has llegado a sentir así que llegas a un lugar donde todos hablan de ti a tus espaldas? Ya por favor conmigo, ¿por qué? Porque nadie tiene el carácter de decirte las cosas de frente. Porque ellos mismos están descalificados. Diga, ¿por qué cosa están descalificados? Por la cobardía de sus corazones. Prefieren hablar de ti que enfrentar sus propias debilidades. Prefieren hablar de ti, envidiar lo tuyo, juzgarte a ti, decir que Dios no te habló, en vez de mirar sus propias lepras y decir, Señor, si quieres puedes limpiarme a mí primero. Porque sabe, si algo tengo claro yo en la vida es que no me interesa ir descalificando gente, porque yo mismo fui un descalificado. Yo mismo me sentí inútil, yo mismo me sentía inapto, yo mismo me sentía incapaz de hacer cualquier cosa para Dios. Pero en mi debilidad, en mi incapacidad, en mi inocencia, en mi ignorancia, en mi arrebato, en mi mal carácter, en mis malos pensamientos, en mi vida destruida por un pasado terrible, ahí conocí a Jesús. Ahí. Y cuando yo miré su presencia, cuando Él llamó mi vida y Él me llevó hasta su presencia, Él nunca me dijo, ni nunca me habló acerca de todo mi pasado. Él no me descalificó al estar ahí para recibirlo y ser aceptado por Él. Lo primero que Dios me dijo es, yo no te creé para esa vida que tú estás llevando. Tú no perteneces a las adicciones. Tú no perteneces a esa vida que llevas. Yo te creé para poner en ti mi nombre y que muestres mi gloria allá afuera. Yo no te creé para estar destruido, para estar en adicciones, en depresiones. Yo no te creé para estar en suicidio. Yo no te creé para estar donde estás. Yo te llamé porque eres mi hijo. Yo te creé para mostrar en ti mi presencia. ¿Cuántas veces tú mismo te has descalificado? Porque como Moisés, tienes un encuentro con Dios y Dios te dice, ven y te enviaré a tu familia. No, Señor, ¿qué me va a querer mi familia? Si ya saben cómo soy. ¿Qué me va a creer mi familia si son mis primeros enemigos? Son los primeros que tengo en mi contra. Y Dios dice, ven y te enviaré a Faraón. La primera respuesta de Moisés en ese diálogo que exasperó a Dios. Imagínese cómo se sentía Moisés. Imagínese todo lo que Dios miraba en Moisés para que Dios se exasperara. A veces Dios se exaspera contigo y conmigo porque ve cosas tan grandes en ti que tú ni siquiera estás dispuesto a creer. Y Dios dice, ¿cómo eres cabezona? Si yo te estoy diciendo que yo te hice así, yo te conozco. ¿Por qué te descalificas ante el que puede darte la máxima calificación? A veces Dios ni siquiera nos ha puesto nada en la mente ni en el corazón y nosotros mismos ya estamos queriendo decirle a Dios que no podemos. Y el primer síntoma de esa persona descalificada que quizás lo ha vivido durante toda su vida es que le dice a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Como si a Moisés se le hubiera olvidado 40 años que fue preparado en Egipto. Como si a Moisés se le hubiese olvidado que 40 años sus padres lucharon para que se mantuviese vivo. Y después de una grande matanza, arriesgando hasta el pellejo, su padre, Amram, su madre, Jocabed, dieron hasta la vida porque él permaneciera vivo. Su hermana Miriam, o María, es el mismo nombre. Su hermano Aarón, que durante 40 años oraron para que Moisés quedara vivo en el palacio. Y luego diga por favor conmigo, ¿qué más pasó? No, pero échale ganas, diga, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Oraron otros 40 años y lo esperaron. Moisés tardó 40 años en volver a Egipto y todo ese tiempo sus dos hermanos lo esperaron.
Eso es una persona que no descalifica. Una verdadera familia no descalifica a tu persona, espera el cambio en ti. Un verdadero padre no te condena, espera que tú vuelvas. Una verdadera madre, una verdadera iglesia no va jugándote con tu fe, no va jugándole a la bendición, está orando para que tú vuelvas. Y si tú estás descalificada hoy para estar en una iglesia, eres la persona más apta para estarlo. Porque si todos te dicen, ahí vas otra vez, hipócrita, si yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé lo que publicas en TikTok. Por eso bloqueaste al pastor Charlie, para que no viera tus TikTok. ¿Me explico? Es un ejemplo. Hay gente que se siente tan Moisés. ¿Quién soy yo? A ver, espérame. ¿Cómo que vaya al lugar de donde me saqué, donde salí huyendo por asesino, donde tú me sacaste, ahora que me destruiste y me hiciste nuevo y me quitaste todo lo egipcio, ¿quieres que vuelva? Y Dios le dice, sí, ahora sí estás listo. Porque antes la gente te había descalificado. Tú mismo estás descalificado. Ahora yo te estoy aprobando. Ahora yo te estoy diciendo, ve. Diga por favor conmigo, ¿después de cuánto? De 40 años, donde a veces a Moisés ya no le quedaban ni ganas de pastorear. Quizás ya no le quedaban ni ganas de volver a la casa. Dice, está tan lejos la casa. Un hombre de 80 años, pastor de ovejas, que quizás cuando se miraba en el reflejo de las aguas donde llevaba las ovejas decía, qué viejo me he puesto yo. En Egipto yo era un papacito. Porque a veces así vemos personas, ¿o no le ha pasado a usted? Que usted se mira al espejo y usted dice, santo Dios, Señor, ¿en qué momento me consumieron 35 años en este país? Si yo llegué aquí siendo una Barbie, padre. Ahora tengo mi Calvin Klein con mi cuerpo de Burger King. ¿Sí o no? Ojo, voy a ponerle una pausa. Quisiera seguir porque ese tema es súper importante. Y apenas vamos arrancando la primera parte. Pero una de las señales más evidentes de que una persona se siente descalificada es que no se aprueba físicamente. No se aprueba físicamente. Ayer por la tarde, mientras acompañaba a mi esposa y a su prima en ese modo fitness que andan, en el gym y todo ahí, yo andaba nomás paseándome porque evidentemente ahorita por la cirugía no puedo hacer ningún tipo de ejercicio. Creo que si más ejercicio voy a andar persiguiendo a Lucas que ellas. Pero me topé ahí una persona conocida, ya estaba. Y ¿qué andas haciendo? Le digo, mira, la gente se me queda viendo muy raro. Le digo, me veo tan bien que han de decir, ese ha de venir al gimnasio todos los días. Evidentemente no, pero yo me la creo, ¿me explico? No me descalifico por mi físico, porque mi físico no es lo que importa, importa lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Amén. Tú podrás verte muy mal por fuera, pero si la gracia de Dios está contigo, nada se te va a negar. Y puedes verte muy bien por fuera, y hay gente que tiene todos los cuadros posibles en su cuerpo y son más insípidos que un café sin azúcar. Buscan llamarla. Y pasan las mujeres así como diciendo, este payaso. Y miran al gordito que está echándole todas las ganas ahí en la máquina y dicen, ay, ese gordito barbón. ¿Me explico? Hay gente que se mira al espejo y dice, pero qué gorda estoy. Oh. ¿Me explico? Y yo imagino a Dios diciéndole, te cabe más gloria, mija, más gloria. Es que Dios te aprueba. Es que Dios no te mira. Dios no te mira como tú te miras. Tú te miras descalificada, tú te miras descalificado, Dios te mira bajo su gracia. Entonces yo bromeo con mi esposa y le digo, mira, yo me pongo frente al espejo, me veo tan bien que ni gimnasio necesito. Me veo bueno de gordo, le digo, bueno, pasado de libra, le digo, pues
Me ha costado trabajo llegar aquí. ¿Usted cree que tengo invertidos con $1,000 en esta barriga? ¿Usted cree que voy a ir a tirarla allá al gimnasio? Claro que no. Tanto que me costó llenarme como para ir a tirarlas y todavía pagar por ir a tirarlas. No, no se crea, sí pagamos, sí fuimos. Total, ojo, un defecto físico te descalifica. Tú te miras con una ceja más arriba que la otra. Ay, se van a dar cuenta en la fiesta. Paréjala. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que de veras parece broma. De veras, hermano. Es que le pasó a esta gente en la Biblia. Parece broma. De verdad. Espero que lo estén disfrutando a los internet. Ojo, usted tiene 1 milímetro arriba la ceja. Todos se van a dar cuenta. Y luego alguien que ni te conoce, voltea a verte en la fiesta y no, de seguro es que me vio la ceja, por eso me está saludando. ¿Cuánta gente usted no conoce así? Que por un defecto físico descalificaron toda su vida frente a los demás. Hubo mujeres, sí, es que me acordé del testimonio de una hermana de otra iglesia, sí, que le decían la guayaba en otra iglesia, la guayaba, porque tenía demasiados tintes de ajuste de la gracia de Dios, como que yo me imagino que cuando Dios está terminando una persona que tiene bastantes marcas en la cara y Dios está como, ¿qué más le pondremos? Otro aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro. Gabriel, le ponemos un extra, pónselo, Señor, paz, otro. ¿Verdad? Porque hay gente que tiene pequitas en la cara, pero con el que se va a casar le gustan las pecas. Entonces uno nunca sabe por qué está así, ¿me explico? Y hay veces que usted misma ya se descalificó sin saber que hay alguien listo que va a amar esos defectos físicos que usted piensa que son defectos. Una cosa es nacer con discapacidades. Una cosa es nacer con ciertas deficiencias físicas que la gente puede descalificar y decir, ay, cómo está feo. ¿Me explico? Pero yo no veo a Jesús en la cruz escogiendo guapos y feos, bonitas y feitas. Yo veo a Jesús muriendo por amor. No veo a Jesús calificando o aprobando físicos o defectos físicos. Yo veo a Jesús diciéndonos, como Dios le dijo a Moisés, ve y te enviaré a Egipto. Y muchos de nosotros le respondemos a Dios, Señor, pero ¿quién soy yo? Dile al pastor mejor. Él sí está bueno para que vaya a Egipto. Yo aquí estoy bien, en la casa. ¿Sí? Mejor que vaya a Egipto. Y Dios le responde, yo soy el Dios de tus padres. Y le empieza a hablar de toda su naturaleza hebrea a Moisés. Y Moisés le vuelve a repetir cuando Dios le dice, entonces ya lo entendiste, ¿verdad, Moisés? Sí, Señor. Pero a ver, sabes que tengo un problema. Y yo me imagino a Dios ahí con toda su gracia, con toda su gloria y con todo su amor. Ya lo sé. Yo le di la boca al hombre. Ya lo sé. Pero dime, ¿cuál es tu defecto, Moisés? Es que soy tardo para hablar. No, y tardo también para pensar. Dios no se lo dijo, pero yo creo que lo pensó, ¿verdad? Y Moisés se mira ahora, ya no sabe, ahora la respuesta de él ya no solo es, no sé quién soy, y 2, no sé quién eres. Esa fue la segunda respuesta que le da a Dios. Señor, y si ellos me preguntan quién eres, ¿qué les digo? Porque una de las excusas y de los síntomas más evidentes de una persona descalificada, mire cómo habla, diga, ¿cómo? ¿Terminamos con esto y nos vamos para la casa? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué voy a decir? Ojo, mire cómo habla la descalificación a través de una persona que automáticamente se ha descalificado. Pastor, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Le digo, pásele a orar. Ay, no me ponga a mí porque ¿qué voy a decir? Es el mismo capítulo que yo veo en Moisés, diciéndole a Dios, Señor, ¿qué les digo que eres? ¿Quién les digo que tú eres? ¿Cómo les doy tu nombre? ¿Qué les respondo? O sea, ¿qué mensaje les llevo? Ok, suponiendo. Yo imagino a Moisés y Dios ahí, haciendo el plan, ¿no? A ver, Señor, suponiendo que voy a Egipto, ¿qué les digo? Y aquí como que Moisés dijo, de aquí me lo saco al Señor. Sí, porque pues yo, ¿qué les voy a decir? Si allá me conocen como el asesino, aquí me conocen como el pastor de ovejas, el otro me conoce como su yerno, mi esposa me conoce como el que le trae el lonche, ¿verdad? A ver, ¿qué les digo?
y Dios le da un mensaje a Moisés y lo vuelve a convencer. Pero Moisés se siente tan descalificado que le vuelve a decir a Dios, Señor, pero mírame bien, es que tengo defectos físicos. Y sabe que el defecto físico que Moisés nombró ante Dios era la lengua. Justo para lo cual lo habían llamado. Lo había llamado como profeta, lo había llamado como mensajero y lo había llamado como libertador, y justo Moisés batallaba para hablar. ¿Será que tú has sido llamado a algo de lo cual eres deficiente? Señor, pero ¿cómo yo si yo no sé ni hablar y justo Dios quiere que tú seas predicador? Señor, pero ¿cómo si yo no sé ni manejar y Dios te quiere para chofer de la iglesia? Señor, ¿cómo? Pero yo ni siquiera sé cocinar y Dios te quiere para la encargada de la cocina. ¿Me explico? Pareciera que Dios nos da en la debilidad, y dice la Escritura, y perfecciona su poder en esa debilidad. Si te has sentido descalificada físicamente, si te has sentido descalificado humanamente, déjame decirte, Dios es lo que está esperando, que tú se lo digas a Él. Que tú le respondas como Moisés le respondió a Dios. Señor, yo soy tardo para hablar. Soy tardo para muchas cosas. Señor, a mí que no me den la llave de la iglesia porque soy el último que llega al culto. Y pareciera que Dios lo sabe y le dice, tenga, mijo, para corregir su impuntualidad, usted va a abrir la iglesia. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Usted es la que llega al último, tenga, usted aquí la espero a las 6:30. Es que Dios siempre te da donde más débil eres. Y Dios siempre escoge lo más débil de ti. Dios no escoge lo fuerte de ti. Dios escoge lo débil de ti. Porque eso débil hará mostrar su gloria en ti. Eso débil te hará conocerte a ti mismo, a ti misma, pero hará ver su gloria a través de ti. Porque tú y yo fuimos formados para mostrar su gracia, para mostrar su gloria. Amén. La gente podrá descalificarte. Tú mismo podrás descalificarte. El mundo podrá descalificarte. El diablo ya te ha descalificado. Tu familia te descalifica. La gente que te conoce te descalifica. Pero lo único que tú necesitas saber esta noche, si de la boca de Dios no ha salido esa descalificación, tú todavía tienes un chance. Porque toda la gente podrá decirte a ti que no eres, que no sabes, que no puedes, que no tienes. Pero si Dios dice, yo soy el que le di la boca al hombre, yo soy el que hago al mudo, al sordo, al ciego y al que ve, ¿qué te impide que yo te escoja? ¿Qué te impide que Dios te escoja? ¿Te gustaría ponerse de pie, por favor, conmigo? Si te has descalificado porque no sabes quién eres en Dios, si te has descalificado a ti mismo por defectos exteriores o físicos, tú tienes hoy la oportunidad de volver al corazón de Dios y decirle, Señor, ya todos los de allá o todo el mundo ya me descalificó. A ver, pero tú eres el que puso la prueba. Tú eres el que tiene la verdadera calificación. ¿Qué dices tú de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué soy para ti? ¿Quién soy para ti? He llegado tantas veces a sentirme tan insuficiente en la vida. He llegado a sentirme tantas veces tan incorrecto, tan incapaz, tan ignorante de muchas cosas, de muchas cosas. A veces me llego a sentir como ser humano tan imperfecto. Como pastor me llego a sentir tan, ¿cómo poderlo definir? Tan inservible quizás a veces. Que digo, Señor, yo creo que esto no es lo mío. Yo creo que
Todos hemos pensado esa parte de, no te habrás equivocado conmigo, Señor. No te habrás equivocado al escogerme. Y pensamos que Dios tiene fallas porque somos de mente finita, somos de mente humana. Y es porque en tu corazón así puedes llegar a sentirte como ser humano y eres natural, eres ser humano. El hecho de tener fe, de creer en Dios y tratar de ser una persona espiritual no significa que tu humanidad te abandonó. Significa que está más palpable. Y a veces me llego a sentir así. Y luego vuelvo a ver la misma predicación del mismo día y me pongo frente al espejo y digo, Señor, qué chido predico. Digo, no, hombre, te la rifaste conmigo. Porque si tú mismo no crees en ti, si tú mismo no crees en ti, si tú misma no crees en ti, ¿cómo experimentarás que Dios es el que te escogió? Si para poder entender y comprender que Dios fue el que nos eligió, necesitamos creer en Él y en nosotros mismos. Decir, Señor, sí, me escogiste porque soy el peor. Soy el más descalificado, soy el más que no está preparado, soy el más quizás intolerante, soy el más recio, soy el quizás el más rechazado. No me interesa, lo único que me interesa es saber que sí, estoy tan descalificado para cualquier cosa que dejó de importarme. Lo único que sé es que tú me apruebas. Y en tu amor, Señor, yo vuelvo a ser fuerte. En mi debilidad tú perfeccionas tu poder. En mi abandono tú me abrazas. En mi soledad tú eres mi abrigo. En mi debilidad tú eres mi fuerza. En mi pobreza mi riqueza. En mi hambre mi pan. En mi sed mi agua. En mi abandono tú eres el abrigo de mi vida. En el señalamiento eres mi escudo. Señor, cuando mi cabeza está caída eres mi gloria. Cuando nadie da nada por mí tú me coronas. Y me haces ver la diferencia entre tú y el ser humano. Y cómo dejar de creer en ti. Así que si tú eres quien rechaza mis errores, mis pecados y me haces nuevo y me apruebas como tu hijo, ¿cómo dejar de creer en un Dios tan grande? ¿Cómo abandonar una fe que ha hecho nueva nuestras vidas? ¿Cómo cambiar a Dios por una falacia de promesas y bendiciones, de cosas que perecerán? ¿Cómo no amar a un Dios tan grande que se fijó en lo más podrido del ser humano y le llamó sus hijos? ¿Cómo abandonar una palabra tan hermosa que te hace entender? Sí, para ti mismo quizás no eres nadie, pero para mí eres mi especial tesoro. Para mí eres un reino de sacerdotes y gente santa. Quizás tú misma te has descalificado por tu físico, tu forma, por tu estrato social. Quizás alguien más te ha descalificado en la vida y robó tu identidad. Quizás hoy estás acá en un lugar al que muchos desaprueban. Y por eso nacen predicaciones como estas. Porque prefiero la aprobación del cielo que la aprobación de los hombres. Prefiero la aprobación de Dios que la aprobación de aquellos que puedan ver en mí todas mis deficiencias, pero no me ayudan a corregir ninguna. Prefiero acercarme a un Dios que conoce mis debilidades, mis temores, mis errores y mis más insospechadas situaciones. Pero prefiero acercarme a ese Dios y decirle, Señor, esto es lo que soy. Todos descalificaron mi vida y todos han descalificado mi presente y mi pasado, pero solo tú conoces mi futuro. Solo dependo de tu aprobación. No sé si la tendré, no sé si hallaré gracia. Lo único que sé es que yo te creo y creo a tu palabra. Y tu palabra dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado
y que Él ha venido a hacer todas las cosas nuevas. Que no importa cuánto pecaste, fallaste, te transformaste a ti misma, a ti mismo. Que no importa cuánto te ensuciaste con uno y con otro, con una y con otra. Que no importa cuánto tantas veces tú misma te laceraste, te rechazaste, quisiste transformar hasta tu cuerpo y tu alma, con tal de ser aceptados en este mundo. Lo único que sé es que yo escucho a la voz de Dios que dice que te ama, tal y cual Él te hizo, tal y cual tú eres. Y que lo que Él quiere cambiarte no es el exterior, sino tu corazón. Oigo la voz de Dios y del Espíritu Santo a través del texto. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Porque si tú le das el corazón a Dios, nadie podrá descalificarte. Nadie va a descalificarte. Porque dice la Escritura que de su mano nadie nos arrebata. Padre, gracias en esta noche. Bendigo a todos los que permanecieron hasta este minuto por internet. Que el espíritu de tu palabra llegue a sus hogares. Que tú vuelvas a restaurar a todo aquel que se siente descalificado o descalificada y lo vuelvas a llamar a tu presencia y le hagas sentir que tú no eres religión, que tú no eres juicio. Padre, hoy yo siento muchísimo tu presencia aquí. Hoy tu presencia nos